Gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bendición estar de nuevo juntamente con David aquí alabando al Señor y también Fercho que nos ayuda. Dios los bendiga por esa colaboración y esa entrega. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor por un nuevo día. Dios ha sido bueno. Estamos bien. Para aquellos hermanos de Ministerios de Lynn, Maryland, que preguntaron por nosotros, estamos bien. Gracias a Dios estuvimos expuestos a este famoso virus, pero no salimos enfermos del mismo. Nuestros exámenes salieron negativos. Unos días más y estaremos ya de nuevo con ustedes. El domingo nos miramos, hermanos de la congregación. Vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha regalado y vamos a presentar las ofrendas, diezmos virtuales, aportaciones que usted trae en esta preciosa oportunidad al Alfolí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada bendición que has derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque estamos confiados siempre en lo que tú nos has dado. Recibe la gloria y la honra siempre. En ti, Señor, estamos esperando, en ti estamos confiando. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti lo que tu pueblo trae para esta casa, para el tesoro de esta casa y para poder bendecir otros lugares. Desde ya, Señor, declaramos tu amor, tu gracia, tu bendición, tu benevolencia sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén y amén. El día de hoy voy a compartirte un breve estudio, algo que estaba viendo sobre pensamientos negativos que tuvo Israel y cómo nosotros podemos ser atados por pensamientos negativos. Estuve predicando de esto en una iglesia que me invitaron a predicar y sentí en mi corazón enseñarlo para nuestra congregación local. Definitivamente la palabra dice en Gálatas, por labios del apóstol, las plumas del apóstol Pablo, a los hermanos de Galacia, les está diciendo, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Y eso el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros a través de su palabra, que nosotros fuimos llamados a libertad. Y cuando hablo de libertad, estoy hablando de lo que Dios tiene para nosotros, la abundancia que Dios tiene para nosotros. En el momento en que nosotros llegamos a Jesús, se quita toda cadena, se quita toda herencia y ancestro por la fe en nuestro espíritu, por supuesto, y nos da vida. Pero nuestra alma empieza a ser liberada, empieza a conquistar las diferentes áreas que tiene que ser procesada para llegar a un punto donde lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, como dice la palabra, y lleguemos a conquistar y llegar al punto donde vamos a terminar con la transformación de nuestro cuerpo. Así que en este momento quiero que usted y yo nos pongamos en el mismo sentir en este momento y oremos para que Dios nos hable. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bendición, te doy gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos has bendecido. Tú eres fiel y eres bueno. A ti, Señor, la gloria siempre por los siglos de los siglos. Háblanos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Amén, amén y amén. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, la primera obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es la obra del arrepentimiento. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando nos convence de pecado es que nos muestra nuestra condición pecaminosa, nuestra baja naturaleza. Y entonces viene una obra del Señor y nos hace lo que le llamamos
el arrepentimiento. Eso nace en nosotros, pero es el Espíritu Santo el que pone eso en nuestra vida, porque nosotros tenemos la bendición de ser guiados y ser engendrados por el Espíritu. Y vemos ahí lo que el Señor nos está mostrando. Si me pueden poner en la pantalla estos textos que está ahí. Lo primero que Dios hace en nosotros es cambiar nuestra mente, cambiar nuestra mente. Y eso es arrepentimiento. Ahí te voy a poner algo. Arrepentimiento en el original griego se puede escribir con esta palabra que es metanoia, y es una palabra compuesta, que es una palabra que trae dos significados. El primero es meta, y meta es cambio, y noia es mente, el cambio de nuestra mente. Por ende, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, cambia nuestra manera de pensar. Y siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos dicho. Si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Así que lo primero que tú tienes que pensar es pensar en que vas a tener victoria y serás victorioso. Pensar en que vas a salir adelante y saldrás adelante. Pensar en que Dios va a proveer y vas a ver la mano de Dios que Dios va a proveer. Pensar que Dios va a sanar y vas a ver la mano poderosa de Dios sanando tu corazón. Te lo vuelvo a poner para que lo veas. Arrepentimiento, metanoia. Y si cambia tu manera de pensar, obviamente verás que cambiará tu manera de vivir. Dios es bueno y misericordioso y bondadoso. Cuando vemos lo que Israel pasó, una de las cosas que tuvo Israel es que se quedó atado a Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y tenemos que entender que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Salimos del mundo, pero ya no estamos en ese sistema, ya no debe estar nuestra mente en ese sistema. El apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Filipos, hablando sobre la obra de Dios, hablando de lo que Dios va a hacer, ministrándoles gozo. Cuando Pablo estaba en la prisión, él escribió esto y ministra un texto que es el que bendice mi vida, mi corazón siempre, cuando dice la escritura, Filipenses 1:6, aquel que empezó la buena obra en ustedes no descansará hasta hacerla perfecta. Y cuando miro esto, veo cómo el apóstol Pablo se pone como ejemplo y cómo él corre lo que es su vida en el Señor. Pablo muchas veces puso como alegoría una carrera en la vida del cristiano. En el libro de los Hechos vemos a nosotros a un apóstol Pablo diciendo una cosa, lo que yo deseo es terminar mi carrera con gozo. Y Pablo habla de esto, habla de la bendición de terminar su carrera con gozo. En el libro de Filipenses, él habla y dice, una cosa hago, prosigo hacia la meta, olvidando lo que queda atrás, dice Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, ¿verdad? Y dice la Biblia, no pretendo que yo ya lo haya alcanzado todo, pero dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nos damos cuenta de esto, amados hermanos, tenemos que entender que Pablo nos está diciendo, olvidando lo que queda atrás, no volteando para atrás, sino para adelante. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar lo que está por delante. Hay cosas que tuviste en el pasado, errores que tuviste en el pasado. Tómate unos segundos para pensar. Piensa en una decisión que no fue correcta. Piensa en algo en que te equivocaste. Piensa en algo que tú, si pudieras retroceder el tiempo, lo tratarías de cambiar. En este momento, te doy 2 segundos para que lo hagas. Estoy seguro que alguna cosa viene a tu mente que pudiste haber cambiado y que pudiste haber, si hubieras podido regresar, hubieras tratado de cambiarlo.
pero te digo algo, ya no se puede. El pasado ya pasó. No podemos atarnos al pasado. No podemos cambiar el pasado. Sufrimientos del pasado, traumas del pasado, personas a las cuales le dimos nuestro corazón y nos traicionaron en el pasado, divorcios en el pasado, malas decisiones financieras que pudimos tener, errores que pudimos cometer, algún pecado que fuimos arrastrados por el mismo, alguna persona que le hicimos daño y que después decimos, si hubiera podido cambiar esto, yo lo cambio. Tantas cosas que pudimos haber cambiado, pero no se puede cambiar. El pasado ya pasó. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, el Señor nos restaura y borra nuestro pasado. Si es que verdaderamente venimos con ese cambio de mente, con ese arrepentimiento y venimos con Él, el Señor empieza a borrar Él borra nuestros pecados. La palabra misma lo dice, que Él borró nuestros pecados. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, cuando venimos tenemos que entender que el pasado no se puede cambiar, pero lo que viene por delante, mi presente y mi futuro, yo sí lo puedo cambiar en el Señor Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú sigues atado al pasado, amado amigo, hermano, hijo, hija, que estás o escuchándome en esta oportunidad, si seguimos atados al pasado, no vamos a llegar a alcanzar la meta. Y tenemos que entender que nuestra mente nos tiene que tenemos que tener pensamientos de bendición, pensamientos que vengan a ayudarnos a alcanzar lo que el Señor nos ha programado que alcancemos. Pablo decía, yo anhelo alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, pero hay cosas que me atan, hay cosas que vienen a atar mi mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias del Dios vivo, ¿verdad? Que no os conforméis a este siglo, no os moldeéis, que no agarremos el molde de este mundo, sino que dice por la revelación de nuestra mente, que anhelemos, ¿verdad?, presentar nuestro culto racional, nuestros miembros al Señor Jesucristo, pero renovando nuestra mente. Nuestra mente tiene que renovarse. Tenemos que entender que Cristo, cuando venimos a Él, fuimos se nos fue puesto un receptor espiritual que se llama la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pero si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué tenemos pensamientos malos? ¿No te has puesto a pensar en ello? ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que la mente de Cristo está en nosotros, pero tenemos que estar en regeneración, renovación de nuestra mente, porque ese es el receptor de los pensamientos de Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Isaías dice el Señor, porque mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Y entonces nosotros entendemos que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Pero una cosa nos ha dado el Señor, nos ha dado la mente de Cristo. Y entonces viene un pensamiento especial de Dios celestial y viene y sale desde allá a la voluntad del Señor. Y la misma palabra dice que el Espíritu Santo la trae porque Él no habla de lo suyo, sino que Él, es la voluntad del Padre y Cristo. Y Él viene y nos lo revela y nos guía a toda verdad. Y entonces cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, ese es un receptor, y entonces viene el pensamiento de Dios y empezamos a alinearnos al pensamiento de Dios. Empezamos a quitar toda sistema que tenemos, toda programación que nos hicieron negativa, y empezamos a pensar los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Empezamos a ser cambiados. Aquellas actitudes que teníamos antes ya se nos cambian y tenemos la bendición de estar en el júbilo, de estar alineados con el Espíritu Santo, sabiendo que Dios tiene para nosotros cosas grandes. Pero ¿qué pasa?
En este caminar, las circunstancias, las pruebas, las situaciones difíciles, enfermedades, personas que se levantan contra nosotros, puede ser que eso provoque, y el mismo enemigo puede ser que provoque pensamientos que no son correctos para nuestra vida. La misma palabra nos enseña que nosotros tenemos algo especial que se llama salvación. Es un arma espiritual que nosotros tenemos. Es un arma de defensa que Dios nos ha dado. La misma palabra dice en lo hermoso que dice que nosotros tenemos el casco, el yelmo de la salvación. Y tenemos el escudo de la fe. Hermoso, preciosas armas defensivas, y dice la Biblia que el escudo de la fe nos sirve para apagar los dardos, ¿verdad?, que manda el enemigo. Hay pensamientos que manda el enemigo que tienes que reprender, que yo tengo que reprender, pensamientos de nuestra alma que tenemos que reprender, y nosotros tenemos que entender que por la fe nosotros lo vamos a reprender y sacar de nuestra mente, y también por esa confesión de la salvación. Por eso tenemos que confesar salvación, por eso tenemos que hablar de victoria, por eso tenemos que hablar de que nos han dado lo mejor y nos han dado a Cristo y tenemos esa bendición. El Espíritu Santo nos da testimonio de que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, y eso debe ser nuestra fortaleza. La Biblia dice que el gozo de nuestra salvación es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, y por eso nosotros nos declaramos victoriosos cuando estamos pensando en lo hermoso que Dios es. Muchas personas están realmente atemorizadas por este virus sin saber que lo que el Señor dice, que no tenemos que tener temor a lo que mata el cuerpo, sino que tenemos que saber, ¿verdad?, que saber que el Señor tiene mucho más bendiciones. Y si esto llegara a quitarnos la vida, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces tenemos que darle gracias al Señor que tenemos fortaleza en Él, que pase lo que pase, Dios tiene el control. Pase lo que pase, yo lo he dicho, que Dios tiene la última palabra. Nosotros hemos estado pasando situación difícil, un proceso con mi mamá, ella diagnosticada de cáncer, sabiendo que Dios, en medio de todo esto, confesamos con todo nuestro corazón que nuestro Señor tiene la última palabra. No va a ser la medicina, no va a ser el tratamiento, no va a ser el oncólogo, el cirujano, el gastroenterólogo, el esposo y el hijo pediatra. No, nosotros no tenemos la última palabra. La última palabra la tiene mi Señor Jesucristo. Él es. Y por eso entendemos que Él nos da paz, Él nos bendice, Él tiene la bendición para nosotros preparada, cosas grandes, y por eso estamos pensando en las cosas buenas. Pero hay pensamientos que pueden afectarnos, ya sea de nuestra alma o que el enemigo quiera meter. Uno de los primeros malos pensamientos o negativos son los pensamientos olvidadizos, cuando se nos olvida lo que Dios nos ha dado. El alma tiene mala memoria. Por eso viene el salmista y dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te bendice, el que te corona de misericordia, el que te saca del foso tu vida, ¿verdad? Él es el que es bueno. La misma palabra dice en el Salmo 106, a través de lo que en el Salmo 106 habla la historia, recopila la historia de Israel, y es interesante que el Espíritu Santo las dejó para que nosotros lo viéramos. Dice el Salmo 106, pronto, rápidamente se olvidaron de las obras de Dios, se olvidaron de lo que Dios había hecho, cómo los había sacado, cómo había abierto el mar rojo, cómo había hecho cosas grandes el Señor, y pronto ellos se olvidaron, dice la Escritura, se olvidaron de las obras del Señor y no esperaron su consejo. Muchas veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho, y eso provoca que se nos cierren nuestros oídos espirituales y no atendamos el consejo de Dios. Pero cuando
cuando tú te recuerdas lo que Dios ha hecho, cuando constantemente te recuerdas de lo que Dios ha hecho, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Cuando te recuerdas de lo que Dios ha hecho, viene a tu mente un agradecimiento, viene un reconocimiento, viene una alabanza, una expresión de alabanza, una vida de adorador, viene una vida de servicio a Él. Por ende, agradas a Dios y te haces amigo de Dios, y Dios viene y te aconseja y abre su boca para darte palabra, para llenarte, para fluir en ti, para bendecirte, bendecir tu vida y a través de ti bendecir a otros. Ese es lo hermoso que nosotros tenemos, que no tenemos, que tenemos que recordar siempre lo que Dios hace. Por eso la cena del Señor es importantísima que la practiquemos, porque la comunión, la cena del Señor nos recuerda la salvación tan grande que tenemos. Es un juicio, es el juicio del Espíritu Santo para nosotros ver y discernir cómo estamos caminando. Pero más que eso, es una bendición que el Señor dejó para que nosotros nos recordemos del amor tan grande que Él tiene para nuestra vida, la bendición que Él tiene para nosotros. Amén. Pensamientos, así que pensamientos olvidadizos no tienes que tenerlo más, sino que tienes que recordarte. Levántate todos los días de tu vida dándole gracias a Dios porque te da un nuevo día, porque eres salvo, porque eres su hijo, porque tienes bendición, porque tienes un techo, porque tienes una familia. Tal vez no será una familia perfecta, pero es tu familia. Tal vez no será el matrimonio perfecto que anhelas, pero está en proceso de perfección. Tal vez no tienes el ministerio que habías soñado, pero es el ministerio que le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios hará la obra y te va a bendecir. Y si Él te llamó, Él te va a respaldar. Y si Él te levantó, Él te va a sostener. Y si Él te metió en un proyecto, Él pagará y Él sostendrá ese proyecto. Porque Dios es fiel a su palabra y a su llamamiento, y Él sostiene a sus hijos y a sus siervos. Cuando miro las bellas, hermosas cosas que Dios ha hecho con mi vida, me puedo recordar, y cada vez que dejo de recordar lo bueno que Dios ha hecho, se me para la bendición. Ya no puedo seguir adelante, pero a la manera que regreso y vengo a recordar lo que Dios ha hecho conmigo, me da bendición y digo, realmente Dios ha sido bueno, realmente Dios me ama, realmente Dios es bueno, grande en misericordia conmigo. Conmigo el Señor se pasó, conmigo el Señor fue grande y sigue siendo grande, sigue siendo hermoso. Dios me ha amado y yo lo amo porque Él me ha amado primero. Y eso es lo que tú tienes que decir constantemente, que el Señor ha sido bueno, que Dios ha sido grande y precioso y misericordioso. Otro pensamiento que no quiere el Señor que tengas es un pensamiento costumbrista, que te acostumbres, ¿verdad?, a las cosas del sistema, que no te acostumbres a las cosas que están alrededor tuya. Ellos, dice la Biblia, que tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto, tentaron a Dios en las soledades y Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. ¿A qué se refiere este texto? ¿Te recuerdas en Números capítulo 11 que el Señor iba caminando ellos y empezaron a murmurar y a quejarse del desierto? Y dice la palabra que había una infiltración de gente que no era del pueblo de Dios, que empezaron a tener un apetito ferviente de carne. Y entonces ellos empezaron a recordar, empezaron con pensamientos en su corazón, a acordarse de las cosas que comían en Egipto, acordarse de los ajos, los puerros, las cebollas. Y usted ve todo esto que el pueblo empezó a decir, lo que comíamos en Egipto. Y eso que comíamos en Egipto era lo que comíamos de gratis. ¿Cuándo comieron ellos de gratis? Ellos no comieron gratis en Egipto. Ellos fueron esclavos en Egipto. Ellos fueron explotados, sus hijos fueron explotados, sus hijos, el faraón, a los varones. Vemos en Éxodo capítulo 1 que las mujeres hebreas,
Las parteras tuvieron que hacer una obra de fe escondiendo niños, y vemos nosotros que hijos fueron sacrificados en ese tiempo. El pueblo fue golpeado, los egipcios, el brazo de Faraón se puso fuerte, su corazón endurecido, pero la mano del Señor fue bondadosa para liberarlos. Pero jamás tuvieron un alimento gratis. Y entonces la palabra misma nos enseña de que el mismo enemigo con esos pensamientos te cambia y te engaña. Y hay personas que viven engañadas porque están afectadas por pensamientos del padre de la mentira. Se acostumbran a las cosas del mundo y ponen como que las cosas del mundo son más atractivas que las cosas de Dios, porque estos pensamientos costumbristas de recordarse lo que comían en Egipto, los ajos, las cebollas, todas esas cosas vinieron y empezaron a que ellos decían no tenemos nada agradable a nuestros ojos, y empezaron a menospreciar el maná del cielo, lo que Dios les había regalado y con lo que Dios los sostenía. Esto cargó a Moisés. Moisés se sintió cargado. Te hablé de esto el viernes pasado que prediqué. Moisés estuvo cargado por esto, llegó con el Señor y le dijo: Señor, yo ya no puedo más, por favor, ya no puedo más. Y entonces viene, la carga es mucha, y el Señor le dijo: mira, Moisés, vas a tener 70 contigo, y voy a hacer una obra en ellos. Ellos van a recibir de tu espíritu y mi espíritu, y van a ellos ayudarte a llevar la carga. Y este pueblo, dijo el Señor ahí, este pueblo que ha deseado carne, le voy a dar carne hasta que le salga por las narices. Y trajo una ola de codornices, y la gente agarró codornices y comieron, y dice que hubo una plaga, y muchos de ellos, ¿verdad? Él les concedió, Salmo 106:15, Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Tremendo, tremendo lo que está aquí. Otro pensamiento. Este es tremendo para aquellos pensamiento pesimista o fatalista. Este es aquel pensamiento de aquel que deja de conocer al Dios bueno que tenemos. Es un pensamiento que cuando ve algo negativo, él dice: no, aquí se arruinó todo. Y esto fue lo que les pasó cuando los espías, ¿verdad? Cuando los espías trajeron el mal informe. Y dice la palabra que cuando los espías trajeron el informe de los gigantes, 40 días habían estado viendo los frutos, 40 días habían estado en la tierra y regresaron. 2 de ellos dieron un buen informe, pero 10 de ellos dieron un mal informe. Y dijeron: la tierra ciertamente es buena, pero en frutos, pero es una tierra mala que devora a sus habitantes. Y entonces dice la palabra que cuando estos contaminaron al pueblo, toda la congregación levantó la voz, clamó, el pueblo lloró aquella noche, murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Imagínate que ellos estaban, el pensamiento contaminado, fatalista, les hizo desear haber muerto en Egipto o haber muerto en el desierto. Y dice: ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y Dios no los trajo para caer a espada. Dios los llevó para hacerle fiesta en el desierto y para llevarlos a una tierra que fluye leche y fluye miel. Pero el pensamiento negativo, pesimista, fatalista, les hizo que ellos empezaran a decir cosas que eran desagradables a Dios. Y por último dice: nuestras mujeres y nuestros hijos van a ser una presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? El pensamiento fatalista te regresa, y te regresa a la posilga, te regresa al pecado, te regresa a las cosas que desagradan a Dios. Pero Dios tiene buenos pensamientos, buenos planes para nosotros, cosas grandes, y tienes que pensar en esto, especialmente lo que Dios tiene para tu vida. Sin embargo, cuando ellos dicen esto, el Señor le dice a Moisés: este pueblo me ha menospreciado.
Este pueblo no ha creído en lo que yo le he prometido. Y por lo tanto, les dijo el Señor a Moisés, por cada día que ellos estuvieron allá en la tierra prometida, eso se volverá un año y van a estar 40 años dando vueltas en el desierto y van a ciertamente morir los que fueron los adultos, pero a los niños, a los pequeños, a los cuales ellos dijeron que serán presa, estos son los que van a entrar a la tierra que yo he prometido. Y ciertamente eso sucedió. Solamente Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente, entraron a la promesa de Dios. Dios cumplió su promesa con sus pequeños, con sus hijos. Por eso tenemos que ser como los niños, tenemos que creerle a Dios. El niño le cree a su papá. El papá le da una promesa y el niño sabe que el papá la va a cumplir. El niño no está cuestionando, no está analizando, no está haciendo cuentas, contabilidad, cuánto va a costar la promesa que el papá le dio, no está viendo si el papá tiene trabajo o no tiene trabajo. El niño lo que sabe es que su papá le prometió algo y ese algo su papá se lo va a cumplir, porque el niño confía en la provisión de su papá. Y ese es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que confiemos en lo que Dios ha prometido. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero lo que sabemos es que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y esa es la bendición que tenemos de ese Dios poderoso, que si Él prometió algo, Él lo cumple, porque Él no miente y Él no se arrepiente. Bello y hermoso es nuestro Señor. Otro pensamiento que nos puede afectar es un pensamiento de envidia. Y muchas veces el pueblo tiene envidia de los llamados. Y aquí vemos que el mismo Señor dice en el Salmo 106, 16, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón y el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán y cerró sobre el grupo de Abiram. Estos eran hijos de Coré. Estos eran servidores del Señor. Sin embargo, ellos tuvieron lo terrible de tener envidia del llamamiento de otros. Tienes que estar contento con el llamamiento que Dios te ha dado. Eso se llama identidad, estar contento en lo que Dios te ha dado. Yo tengo la bendición de tener un ministerio que no se parece a otros ministerios. Al menos eso es mi anhelo, tener una identidad ministerial. Tengo ejemplos de hombres que bendicen mi vida, hombres que marcaron mi corazón, que me bendijeron, que me enseñaron la palabra, que me siguen enseñando la palabra, hombres que admiro en el ministerio, que digo yo, qué tremendo, qué hermoso lo que Dios les ha dado. Sin embargo, estoy satisfecho, contento, bendecido con lo que Dios me ha dado. Me ha dado una esposa que amo, que está conmigo, que estamos trabajando juntos. Me ha dado 2 hijas que han sido bendición para mi vida. Me ha dado un yerno que ama a Dios, que le sirve a Dios. Me ha dado un nieto que nos ha regocijado nuestro corazón. Me ha dado hijos espirituales. Me ha dado una iglesia que Dios ama esa iglesia, un pueblo que ama al Señor, que se da, no es perfecto, pero ama a Dios, y eso estoy agradecido. Me ha dado la bendición de tener hijos ministeriales también en otros lugares donde yo puedo ayudarles y bendecirles, y me ha dado la bendición el Señor de extender el ministerio a otros países, otras congregaciones. Dios ha sido bueno, y cuando veo esto no menosprecio a los que tienen menos o los que le han dado menos que a mí, pero tampoco me da inferioridad y envidia de los que tienen más de lo que yo tengo, porque lo que yo sé es que lo que yo tengo lo voy a aprovechar, lo voy a recibir, me voy a gozar con lo que yo tengo, porque sé que un día el Señor me dará la recompensa de que me di al 100% de lo que Dios me dio, y ese es mi anhelo y mi bendición. Por eso tú tienes que no te compares con los demás, porque siempre van a haber grandes
más grandes que tú y menores que tú. Solamente da el 100% de lo que Dios te ha dado. Sea agradecido con lo que Dios te ha dado. Sujétate a las autoridades y las bendiciones que Dios te ha dado, porque estos que se rebelaron realmente no eran de un pueblo extranjero. Estos no eran de oficios cualquiera, eran de bendición, eran personas que tenían una función maravillosa y preciosa dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, dice la palabra que tuvieron envidia, y ese es un pensamiento negativo, el tener la envidia, desear lo que otros tienen. Esto no debe de estar en tu corazón. Otro pensamiento terrible es el pensamiento de idolatría. Hicieron un becerro, dice el Salmo 106. Hicieron un becerro, adoraron una imagen de fundición. Escucha esto, adoraron una imagen de fundición. La imagen la tenían en ellos, el enemigo les dio, le dijeron, este Moisés que se fue ya no bajó, y llegaron a manipular a Aarón, le dieron a Aarón su oro, sus arcillos, y dice la palabra que Aarón agarró eso y lo fundió y salió una imagen, pero ellos ya tenían la idolatría adentro, porque ellos ya tenían el pensamiento de idolatría dentro de ellos, y por eso vino la imagen, ¿verdad? Salió la imagen del becerro. Cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Así como ellos se acordaron de que en Egipto habían ídolos, habían dioses, así también ellos tuvieron ese anhelo de que Aarón hiciera eso para que ellos se desenfrenaran. Y vemos nosotros las consecuencias, pensamientos de idolatría. La idolatría inicia en nuestra mente. Tú eres el que te das cuenta si estás idolatrando algo. ¿Qué cosas puedes idolatrar? Cualquier cosa. Puedes idolatrar a un hijo, puedes idolatrar a un ministerio, puedes idolatrar a una persona, una profesión, puedes idolatrar el dinero, amando al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Puedes idolatrar tantas cosas, un deporte, el trabajo, una profesión, todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios se convierte en ídolo. Y por eso tienes que huir de la idolatría y pensar en tu corazón. Abraham fue probado. Dice la palabra que Dios lo probó para ver qué había en su corazón, y le pidió a su hijo, a su único hijo, a su hijo Isaac. Y Abraham, estoy seguro que Abraham, cuando nació el hijo de la promesa, él dijo, aquí viene la promesa, lo vio crecer, vio grandes cosas en él y el potencial que tenía su hijo. Estoy seguro que le llenó su corazón. Imagínate, 99 años sin poder tener un hijo con Sara. Ya había tenido a Ismael, pero no era lo mismo, porque Ismael era el hijo de la esclava, y fue un error. Pero su hijo Isaac era hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y dice la Biblia que 99 años se lo deseó, nació a los 100 años y lo vio crecer. Hasta cuando dejó de tener lactancia materna, le hicieron una fiesta. Imagínate eso, ¿verdad? Nosotros culturalmente no lo entendemos, ¿verdad? Pero se le hizo una fiesta y su hijo creció. Pero llegó un punto donde Dios le probó su corazón y le pidió que se lo entregaba. Y ahí fue donde Abraham fue probado si él amaba más a su hijo o amaba a Dios, y le probó a Dios, y dice la palabra que le creyó a Dios. Hebreos dice que murió en su corazón, porque Abraham sabía que de las cenizas el Señor podía levantar a su hijo, dice el libro de Hebreos, y creyó en Dios y le fue contado por justicia. Así que el Señor nos puede probar si en dónde está nuestro corazón, porque donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Así que hermoso lo que estamos viendo. Me llamaba la atención el domingo que escuchaba a uno de mis hijos espirituales predicar, y él decía cómo muchas veces una bendición
que incluso es una bendición que viene de tu Padre Celestial, que viene de Dios, esa bendición te puedes perder. Te puedes perder con la bendición de Dios. Y porque el Padre es figura de Dios y el pródigo es figura de nosotros. Y el pródigo se fue. Yo me preguntaba, si lo tenía todo, ¿por qué lo pidió? ¿Sabes qué era lo que no quería? Que lo controlaran. No quería dar cuentas, quería tener su propia decisión, ser dueño de sí mismo. Y eso hizo que se perdiera. No era el tiempo. Y cuando veo esto, me doy cuenta de que muchas veces la abundancia nos puede perder. Y veo que el hijo tomó unas decisiones inadecuadas, ¿verdad? Y eso hizo que él se perdiera. ¿Qué te quiero decir con ello? Que tú tienes que tener cuidado de que pongas siempre a Dios en primer lugar, a tu Padre en primer lugar, porque si no, pues se puede perder todo. Pensamiento, siempre Dios el número uno. Otro pensamiento que es diferente al pensamiento de envidia, es lo opuesto, es el pensamiento de menosprecio, ¿verdad? Menospreciar a otro, menospreciar las promesas, menospreciar la palabra, menospreciar lo que Dios nos ha dado. Israel menospreció el maná. Quiso la carne, quiso los ajos, las cebollas y dijo, este alimento, no tenemos un alimento agradable a nuestros ojos, sino solo este maná. Y cuando oigo esto, despreciaron el maná de Dios, despreciaron la promesa de Dios, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Cuando empiezas a tener esos pensamientos de menospreciar lo que Dios, la misma Biblia dice que apreciemos que no descuidemos esta salvación tan grande, dice el libro de Hebreos. Valoremos, dimensionemos lo que Dios nos ha dado. Pongámonos a pensar las grandes maravillas y los grandes tesoros que el Señor ha dado para nosotros, que Dios nos ha bendecido. Y veo cómo muchas veces tenemos un menosprecio. David menospreció la palabra. Dice que el profeta llegó con él y le dio la historia cuando él le había fallado a Dios, que había caído en adulterio, había mandado a que mataran al esposo de Betsabé, a Urías. Y entonces viene el profeta y le cuenta la historia y le dice el profeta sobre el caminante que llegó y que le pidió a aquel hombre que tenía muchas corderitas y no mató ninguna para el caminante, sino mató la corderita de aquel otro hombre que tenía solo una, que desde pequeña la cuidaba como una hija. Y dice la Biblia que David, cuando el profeta le contó eso, David se puso enojado, molesto y dijo, ese que hizo esto merece la muerte y merece pagar 4 veces. Y cuando el profeta dijo esto, viene el Señor, toma la boca del profeta y le dice, ese eres tú, porque tú mataste a Urías, a espada a Urías con la espada de los enemigos. Y entonces viene y le dice, por cuanto menospreciaste la palabra del Señor. Y David menospreció. Cuando hacemos cosas que no son correctas a Dios, estamos bajándole el precio, menospreciando la palabra de Dios. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca, lo que sale. Y todos estos pensamientos negativos, pensamientos de idolatría, pensamientos de menosprecio, pensamientos de envidia, pensamientos de olvidadizos, pensamientos fatalistas, todas estas cosas pueden afectarnos y nos atan al pasado y no nos dejan alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero, sin embargo, a pesar de todas esas cosas que a veces vienen a nuestra mente, mira lo que Dios hizo con Israel. Dice, sin embargo, el Señor vio su angustia al escuchar su clamor. Y por amor a ellos se acordó de su pacto. Se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia.
les hizo objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Ese es el Dios que te predico ahora y siempre. Es el Dios de oportunidad. Es el Dios que te ama. Es el Dios que a pesar de que tú le fallas y yo le fallo, Él es bueno. Y Él nos perdona, y Él nos restaura, y Él nos ayuda, y Él nos ministra, y nos dice que tiene grandes cosas para nosotros. Tiene verdaderas bendiciones para nuestra vida, cosas grandes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora nosotros tenemos que decirle al Señor gracias. Tenemos que decirle, Señor, sálvanos. Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya, amén, aleluya. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu mente. Si está alguna persona en este momento con situaciones difíciles o alguna persona que necesita entregarse a Jesús por primera vez, vamos a orar en este momento. Y vamos a ministrar al Señor en un momento, vamos a decirle gracias a Él, vamos a ponernos en el mismo sentir. Pero quiero en este momento orar si alguien se quiere entregar a Jesús por primera vez o quiere reconciliar con el Señor Jesucristo. En este momento te invito para que hagas esta oración. Solo repite estas palabras que te voy a decir y dile en este momento: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, soy pecador, yo te he fallado. Señor Jesús, yo reconozco que lo que tú hiciste por mí en esa cruz fue el sacrificio y la obra más grande. Y por eso yo vengo aquí a rendirme. Y por eso vengo en este momento a decirte: Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Y te vengo a abrir mi corazón para que tú entres a Él. Y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Padre, perdóname, me alejé de ti. Pero hoy, Señor, reconcilio contigo. Me rindo a ti. Y declaro tu bendición sobre mi vida. Me tomo de tu mano y no saldré jamás de tu presencia y de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Si hiciste esa oración, puedes llamarnos para poder orar por ti. Más adelante van a aparecer datos en la pantalla donde puedes comunicarte con nosotros, puedes escribirnos o puedes llamarnos. Le damos gracias al Señor. Bendigo tu mente, bendigo tu vida, bendigo lo que piensas, bendigo en el nombre de Jesús una restauración, una renovación de tu mente, de tu manera de pensar, de que vean las cosas con las perspectivas de Dios. Los ojos del Señor ministren colirio para ti. Ministre la bendición de Dios, la mano de Dios, colirio en tus ojos espirituales para que puedas ver lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios anhela que tú alcances, la bendición del Señor para ti. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro la mano de Dios y la bendición del Señor sobre ti. Gracias, Padre, por este pueblo hermoso. Gracias, Señor. Llénalos de tu amor, de tu bendición. Llénalos, Padre, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Aleluya. Que el Señor bendiga tu vida. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora para seguir alabando, glorificando el nombre del Señor y también para recibir su palabra. Y el domingo, todos juntos, de nuevo, en la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder.
que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí, está en mí, me llena de tu paz, y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada, diga, puesta en mí, me llena de tu paz. Oh, que tu mirada puesta en mí, diga, me llena de tu paz. Y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.